Ok, bueno, creo que podemos ir haciendo ciertas puntualizaciones sobre cuáles serían entonces los temas que son abordados por esta literatura del post-punk, ¿no? Bueno, lo que podemos ver, podríamos decir que uno de los temas que plantea esta literatura del post-punk es, también hay un afán de preservación o hay un fomento de la identidad latinoamericana producto del desarraigo. Es decir, es una literatura en la que se puede ubicar aspectos de denuncia social, política e ideológica. Es decir, desde este tipo de literatura busca de alguna forma preservar un elemento distintivo de lo que es la identidad latinoamericana, no solamente porque enmarca una especie de crítica también sobre la sociedad, sobre la realidad en este momento que se vive en transición hacia la democracia, que produce al mismo tiempo esta sensación de desarraigo del que hablamos, que lleva a estos autores a hacer una especie de crítica, una denuncia que se la puede enmarcar dentro de diferentes ámbitos, no solamente el aspecto social, político e ideológico, como en el caso de Andrés Caicedo, por ejemplo. ¿Verdad? Según otros autores, dicen también que hay una tendencia al intranscendentalización. Hay una tendencia a la intranscendentalización, es decir, digamos que hay una tendencia a lo no trascendental, a ver, es como se evita en este tipo de literatura, por las características que como están configuradas, se evita el uso de personajes, como decir, personajes macros. Es decir, como opta por evitar a escoger personajes que se pueden considerar excepcionales, personajes grandiosos, y más bien prefiere tomar personajes coloquiales. Básicamente son transeúntes, o sea, se evita escoger o se evita trabajar sobre personajes que puedan ser o que puedan en sus características ser personajes como muy estructurados, muy elaborados, y se trabaja más bien hacia personajes más sencillos, como decir, como transeúntes, personas que no son excepcionales. Esto tiene mucha incidencia en el tipo de cultura que aborda el post-boom. Como decíamos, está centrado en la cultura urbana. Es una literatura que tiene mucho peso o que tiene mucha presencia
lo juvenil, ¿no? Y obviamente dentro de lo juvenil, del discurso de la juventud, se enmarcan cosas que son propias de la juventud o los conflictos que son propios de la juventud. Las cuestiones que tienen que ver con el sexo, las drogas, la marginalidad. Creo que aquí el principal referente para esto es Caicedo, pues, ¿no? Quien podría tomarse como ejemplo de lo que es esta sensación del sujeto posmoderno. O sea, él representa en una forma en su literatura representa de una forma este conflicto del sujeto posmoderno que ha perdido la fe o ha perdido la confianza hacia aquellos discursos que antes resultaban ser confortables para el sujeto. O sea, recuerden que estamos viviendo una etapa en la que nos vemos enfrentados a una situación en la que los jóvenes han perdido total y completamente fe por los grandes discursos que antes sostenían al pensamiento occidental, pues, ¿no? La muerte de los grandes discursos. Ya Nietzsche ya hablaba de esto, de cómo cada sociedad se va a ir enfrentando a un agotamiento y también a una muerte de estos discursos. El famoso discurso de Dios ha muerto, de Nietzsche, la postura que plantea haciendo alusión a Zaratustra, que era. Decía, hablaba del Dios, que Dios ha muerto, pero no en el sentido literal, sino en el sentido de la muerte de los grandes discursos. No sé si ustedes, de los que hayan leído a Caicedo, en el texto de Caicedo, ¿cuál es la actitud, más allá del hastío, ¿okay? Más allá del hastío que se ve en Caicedo, cuál es esa actitud en torno a sus creencias? ¿Cuál dirías que sea, si tuvieras que darle un sistema de valores al personaje del cuento de infección, cuál sería su sistema de valores? O sea, como qué tipo de personas lo podrían clasificar. ¿Quién leyó a Caicedo? Que me ayude con eso. O si lo leyeron todos, mejor. No sé, yo creo que podría ser visto como un nihilista. No te escucho. Pero ahora sí. Sí, ahí sí. Está falloso esto. A ver, decía que se lo podría ver como una persona nihilista. Así es. ¿Pero qué es nihilista? ¿A qué te refieres? O sea, bueno, una persona nihilista podría ser como alguien que no, en cierta parte, no espera gran cosa de la vida y que se cuestiona mucho el sentido que tiene vivir. Claro. Entonces, en este cuento, al menos eso es lo que yo podría decir en mi interpretación. En este cuento vemos como él va siempre diciendo, ¿no?, que odia tal cosa, odia lo otro, lo uno, porque ve que son cosas superfluas. Habla de la hipocresía también de la gente. Alguien decía por ahí en una cita, decía que cómo puede ser posible que sean capaces creo que de tomar a la mujer del amigo, algo así, o sea, como que no, como poniendo el nombre de Dios en su boca, algo así decía. O sea, bueno, quienes han leído el texto de Caicedo, pueden darse cuenta en ese tono, en el discurso del personaje, esta falta total y completa de fe hacia todo. O sea, es un personaje que vive, como decíamos, vive en este hastío, en este constante sentimiento de desarraigo, de no pertenecer, de que la vida se vuelve casi que una obligación.
bien dicho por Ana, es un sentimiento sumamente nihilista, ¿ya? Y que será capital para entender que hay mucha literatura que es posterior, pues, ¿no? Y que lleva en su germen, pues, ¿no? En su esencia, estas preocupaciones del sujeto posmoderno, del sujeto contemporáneo. Lo interesante es que debido al influjo de la literatura del post-boom, también surgen nuevos cánones, o como decir también categorías de análisis. Es decir, ya no se enfoca la crítica solo en los autores del boom. O sea, obviamente gracias a estos autores se pudo un poco romper también con esta tradición que muchos, decía alguien por ahí que muchos autores cuando iban a las editoriales eran rechazados por las editoras porque decían que a sus obras les faltaba mucho realismo mágico. Entonces, el boom también logra diversificar las categorías de análisis o las nuevas formas discursivas o los nuevos géneros discursivos que se producen en este ámbito, pues, ¿no? Por ejemplo, la literatura, el análisis, la literatura de género, como el caso del texto de Peri Rossi, que fácilmente se puede analizar desde la literatura del discurso femenino, pues, ¿no? En la literatura, ¿ya? Hay una tendencia también, hay un retorno a la narratividad. De una u otra manera se recobra la presencia del narrador omnisciente. Pero dice este autor, el que hace esta como síntesis de los temas del boom, de que hay dos tendencias en el boom, claramente hay dos tendencias. La mimética, que es la que hemos estado hablando, un poco lo que es propio de la herencia del boom, lo que es tomar prestados los elementos del boom, y hay otra tendencia que es la antimimética, que es la que apuesta por una experimentación narrativa. Apuesta a una experimentación narrativa donde el lenguaje cobra centralidad, se vuelve central y casi hay una anulación de la trama. Es decir, la trama pasa a ser secundaria en cierto sentido, lo que sucede. Es más, es importante el lenguaje o la manera que se utiliza para poder describir la realidad. Hay una anulación, decíamos, de la trama porque se da una especie de parodia. Hay una especie de parodia de la realidad. Y esto es debido al aspecto lúdico. El juego cobra especial validez en este contexto. Dentro de esta tendencia a la experimentación narrativa, vemos que hay, no sé si se ve en la parte de abajo. Déjenme bajar un poquito. Dentro de esta tendencia a la experimentación narrativa, lo que yo les decía es la capacidad de hacer referencia a todo lo que es
la cultura de masas y la posibilidad de darle espacio a lo que se consideraría esa paraliteratura, ¿no? Esos otros géneros, esos otros tipos de discursos que no estaban, no eran considerados. Esto ya les digo como un abrebocas a lo que será ya la literatura más propia de la posmodernidad o del momento más contemporáneo. Pero obviamente estos autores son los que permiten entender la manera en que hemos ido abandonando de una forma ya el tan manido boom del que hemos hablado y que ya seguramente están cansados, yo también. Y que ya nos acerca a la literatura que nosotros podríamos considerar más actual, más propia de nuestro contexto contemporáneo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a abordar o de qué manera vamos a poder poner en práctica estos conceptos? Ya, me voy a ir ahora a la computadora acá. Okay. Bueno, como les decía, originalmente hubiera sido más interesante poderles haber pasado mi PowerPoint, que estaba mejor explicadito, pero desgraciadamente se me dañó. Pero bueno, les decía, ¿cómo vamos a abordar o de qué manera vamos a poder entender esta transición que se da entre la literatura del boom al post-boom y la literatura ya postmoderna? Es con el análisis de dos cuentos que están en el sílabus. Voy ahorita a proyectar el sílabus. Y serán sobre los que vayamos a trabajar, ¿no? A ver, bueno, esto es lo que vimos el día de hoy. Dice, los estudiantes ustedes van a leer dos textos que están adjuntos, creo, aquí en el material. Ah, no están. Bueno, yo solo tengo que pasar, parece. Sí, no están. Ya, bueno. ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes van a leer dos textos de Jorge Volpi y Eloy Urroz, que son autores obviamente son autores del crack, son autores de la literatura de texto de Mac Hondo, y que de una u otra forma representan ya la ruptura total con los modelos clásicos, o en este caso con la ruptura total del boom, y que nos va a servir un poco para comparar la manera en que los tópicos de la literatura del siglo XX, cómo fueron abordados los tópicos de la literatura del siglo XX versus la literatura del siglo XXI. Para esto hay un material sumamente interesante, importante, que deberían revisar, que está aquí en lo que corresponde a la siguiente semana, y que describe un poco cuáles son los diferentes tópicos literarios que han existido ¿ya? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Entonces, aquí tenemos este material que me parecía bastante valioso, en la que se plantean cuáles son los tópicos literarios o los lugares comunes aplicados a la literatura que
que han sido usados en cada momento, en cada etapa literaria, desde la Edad Media, la Edad Clásica, el Renacimiento, hasta ya literatura más actual, ¿ya? El Barroco, el Ilustración, Romanticismo. Entonces son como los tópicos, los temas propios de cada momento. Aquí está el realismo, el modernismo, ¿ya? Y que esto se entendería que son, bueno, los últimos ya corresponden a todo lo que es siglo XX, y que al enfrentarlos a la literatura del siglo XXI, a los autores del post-boom y del crack, podemos ver claramente cómo han ido evolucionando. Específicamente creo que desde el ámbito de los tópicos amorosos más que nada, ¿ya? Quiero que se fijen en estos tópicos, los tópicos del Renacimiento, los tópicos de tipo amoroso, cómo evolucionan o cómo cambian en la literatura ya más contemporánea. Y para esto los dos textos, los dos cuentos, bueno, son fragmentos realmente de una obra más grande, pero que un poco sirven para explicar esto a lo que vamos a abordar la próxima clase. Quiero que se fijen en cómo, en qué tópicos amorosos o qué tópicos amorosos estarían trabajados o estarían siendo representados en la obra de Urroz y de Volpi en estos dos textos, porque son fundamentales para entender la manera en la que el discurso amoroso también ha evolucionado. O sea, ya no vemos como a referencia en autores, no sé si ustedes leyeron o vieron la película esta de la de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en la que hay como una visión del amor como muy clásica, pues no, el amor como este amor el amor que espera, el amor que representa un poco la vida del poeta, pues no, o sea, es un amor más idealizado, más idílico, y que es como propio de un discurso más, que está más bien enmarcado dentro de los discursos clásicos, y al enfrentarlo a estos nuevos tipos de amor que vemos en la literatura de los autores del post-boom y del crack ya, que ya es la siguiente etapa, vemos cómo estos tópicos se reformulan, cambian, y algunos obviamente para usarlos en un sentido totalmente distinto al que originalmente fueron concebidos. No quiero adelantar porque quiero que ustedes se fijen en eso, pero un claro ejemplo es el texto nuevamente el texto de los juegos de Peri Rossi, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a comparar los tópicos amorosos o los juegos de los personajes de este cuento, este juego erótico que tienen estos personajes, convertir el acto sexual en un juego erótico, pero en un juego destructivo, en un juego que es totalmente ajeno, distinto a lo que es o a lo que era la idea del acto amoroso, como el acto romántico, como el acto íntimo, ya en el que predominaba la idea del amor, del objeto de amor hacia el otro, como idealización, ya e incluso como una especie de amor místico y todo, cambia totalmente al enfrentarlo a la literatura ya más contemporánea. Y entran en juego otras maneras de concebir el amor. Y estos amores más contemporáneos, o lo que diría Bauman, estos amores líquidos, estos amores fugaces, que ya son propios de la posmodernidad, ¿ya? Lo vamos a ver claramente en estos autores, en estos dos textos, cómo el concepto, la idea de amor ha cambiado, ¿ya? Con este tipo de literatura. Estos amores que se vuelven más... por decirlo así, se vuelven como transaccionales. O sea, ya no hay la idea, como en los juegos, ¿no? Como en el texto de Peri Rossi, ya no hay esta idea de la conquista. O sea, no hay esta idea
del personaje que lucha por lograr el amor del personaje. No, o sea, todo se reduce al acto carnal, al acto sexual puro y duro. Y lo único que sirve para convertir ese acto sexual o evitar que se convierta en un acto sexual así tan descarnado es la posibilidad de convertir el acto sexual también en un juego. O sea, ya, pues no vamos a hacer el amor, vamos a tirar. O sea, un poco es la idea de cómo es estas visiones también de lo amoroso cambian o han evolucionado desde la etapa más clásica o la etapa más anterior, en este caso como es el boom, hasta esta nueva forma de concebir una literatura más posmoderna. No sé si hay preguntas sobre la actividad. Tengo una pregunta. Dime. No sé, ¿hasta qué hora podemos entregar esto o es para después? Ya, eso casualmente iba a decir. No es tanto no es tanto un taller, o sea, aquí dice usted, bueno, si ustedes ven aquí en el sílabus, más que nada vamos a hacer un foro, o sea, un análisis de los tópicos amorosos en la literatura del siglo XX y la nueva literatura del siglo XXI. Ya en lo que surja de esa conversación, ahí vendrá el texto. O sea, por lo pronto quiero que los lean, ¿ya? Con tranquilidad, no les voy a pedir ahorita mayor cosa, los voy a dejar como para que se relajen, ¿ya? Pero lean los dos textos, lean el texto de los tópicos amorosos que están aquí, y en la próxima clase armaremos como un pequeño conversatorio en torno a lo que pudieron encontrar. Una vez que ya hacemos hacemos este pequeño foro, ya ahí, ya con sus ideas, ya irá usted a producir un texto, ¿no? Pero por lo pronto es solamente análisis, ubicación, subrayar, hablar del texto, sobre cómo se construye el discurso amoroso en estos personajes. Así que por lo pronto no les estoy pidiendo nada. Así que Ya, ok. relax. Gracias. ¿Ya? Los cuentos yo se los voy a pasar, o sea, como son fragmentos, porque en realidad en realidad son novelas, les voy a pasar los fragmentos sobre los que quiero que analicen. Y que obviamente lean los textos que están en el sílabus, que son como material obligatorio. La próxima clase nos vamos a dedicar la primera parte de la clase a ese foro, a esa discusión, y la segunda parte a hacer las diferencias entre estos dos conceptos de lo postmoderno y lo postmoderno, para entender un poco el contexto, digamos que el contexto filosófico, histórico, social de lo que es ya la literatura más contemporánea. Es decir, ya estamos hablando de la literatura que se produce entre el 1900 y 2000. Ya estamos hablando de siglo XXI prácticamente. Hay la posibilidad de hacer un foro, conversatorio con un escritor. Espero que él pueda venir. No sé si contemos con la presencia de él, que es Marcelo Báez. Algunos ya lo conocen, a la mayoría le cae mal, pero hay una obra de él que me parece importante remarcar como un referente de lo que es este nuevo tipo de literatura posmoderna, que es esta novela que él escribió en verso y que es Tan lejos, tan cerca. Una novela que tiene como hablamos hace rato, muchos elementos experimentales de experimentación narrativa y que incorpora algunos aspectos de los más media. Hay un concepto que es importantísimo también en el ámbito del post-boom, que es el concepto de pastiche, de collage. ¿Ya? Mucha de la literatura del post-boom empieza a apostar por esta
por la idea del pastiche. El pastiche es la idea como el pegar diferentes elementos. Es como una especie de sábana en el que se van tomando diferentes elementos que surgen de otros medios. O sea, de tomar de la televisión, recursos de la cultura popular, del cine, de la cultura, de las culturas juveniles. O sea, ya no es una literatura que tiene una sola vertiente. No es solo intertextual, no es solo hacer referencia a los autores de la tradición, sino también a los elementos más postmodernos, más actuales. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta? Como les decía, yo todavía me estoy demorando con los textos del examen, así que así mismo como les he ido pasando sus calificaciones al WhatsApp con la corrección del trabajo, asimismo en esta semana espero ir ya barajando eso que me falta todavía. Creo que me faltan como dos artículos, o sea, dos temas de lo que hemos trabajado en clase. El comentario sobre por qué Ecuador no figura en el boom y el texto del examen. Esos son los que me faltan. Entonces, me he estado demorando porque hay que leer bastante. Y ya la voz no me da tan bien. Preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Ya les voy a pasar los dos textos que son los que hay que leer, y en el syllabus está el link a ese material sobre los tópicos de la literatura, que sería bueno que lo tengan al momento de leer esos textos. También una vez finalizada la sesión voy a subir la grabación para que tengan ahí lo que hemos trabajado el día de hoy. Hoy han estado muy callados. ¿Qué les pasa? ¿Están cansados por los exámenes? Sí, un poco. Bastante, de hecho. Sí, me imagino. Por eso es que más o menos no les quise poner tanta carga, porque entiendo que algunos todavía están casi que muriendo. Algunos seguimos en exámenes todavía. Sí, yo sé, por eso digo, que como el examen, las notas se entregan hasta el 5, me imaginaba que algunos están todavía en examen. Entonces, por eso no los quería cargar de mucha cosa. Pero igual, ya, pues queda el compromiso de ustedes de leer, pues no, ya para la próxima semana. En fin, bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Lean, descansen y ya, disfruten. Ya tenemos semáforo verde, ya podemos salir hasta las 11. Estamos hablando. Pero si no hay nada en la que... No, ya se emiten reuniones de 25 personas. Chus. Sí, vamos a morir. Cuídense. Chao. Gracias, Omar. Chao.